10:58 de la mañana y ya arranca mi parte favorita del programa. Como siempre les digo, es cuando viene alguien acá a piso a charlar con nosotros. En este caso vino César González. César, ¿cómo te va? Ya se les había anticipado que iba a venir. Para quienes no lo conocen, hago un repaso rápido. La verdad que César tiene una historia impactante. Es cineasta. Su última obra, Diciembre, que filmó junto a Alejandro Berkovich. Es escritor, es poeta, ensayista. Se crió en la Villa Carlos Gardel. Ahora tiene 34 años, si no le pifio, 34 años. De chico fue lo que se conoce como un pibe chorro. Pasó 5 años preso. Estuvo en 4 institutos de menores. Es el creador de la revista Todo Piola. Bueno, tiene una historia, como les decía, impactante, que vamos a arrancar por ahí para que sepamos, para que sepan ustedes, aquellos que no lo conocen, con quién estamos hablando, desde dónde habla. Una de las cosas que más me impactó, César, primero que nada, bienvenido, perdón, yo soy medio torpe para esto. ¿Cómo andás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. No, por favor. Decía, estuve leyendo bastante sobre la historia de César cuando, bueno, Lu Romanazzi me confirmó que venía. César entró por primera vez a un instituto de menores a los 14 años y de ahí ya se fugó hasta que cayó preso, sí, ya por más tiempo. A los 16 estuvo preso, de los 16 a los 21 años, y ahí en la cárcel y en una celda de castigo es que lee por primera vez Operación Masacre, y él dice que eso para él fue luz, y a partir de ahí arrancó una historia nueva para César, que lo llevó por el camino del arte, que lo llevó, bueno, por un camino distinto al que sigue la mayoría de los pibes que caen presos a esa edad, y que hoy quizás todavía están robando, están dedicándose a eso. César, me encantó ese momento que vos contás, ese momento en... ¿Cuántos años tenías? ¿Celda de castigo? ¿Dónde estabas cuando leíste Operación Masacre? Tendría 17 años... en el Instituto Belgrano, que está en 11. Hay varios institutos de máxima seguridad en plena capital federal que la mayoría de la gente no sabe que existen. Este instituto está sobre la avenida Belgrano, casi Jujuy. Mirá vos, paso muy seguido por ahí y nunca supe que había. Y ahí hay una cárcel de máxima seguridad, imposible de fugarte para menores de edad, sobre todo entre los 16 y los 17. Y después estuve, bueno, también en el Agote, que está en Charcas y de Regueira, en el corazón de Palermo, a 2 cuadras creo de la avenida Santa Fe. Bueno, el Roca lo cerraron, pero también estaba en una zona muy, muy urbana de Devoto, sobre la avenida Segurola. Y también estuve en el Instituto San Martín, ahí más chiquito, en Parque Chacabuco. Ajá. Así que... ¿Qué te acordás? ¿Qué me puedes decir de ese momento? Yo no creo que... A ver, fueron cosas que dije en su momento cuando salí, porque era muy joven y uno cuando es joven relata las cosas con cierto histrionismo y cierta epopeya sobre... ¿Le pusiste pimienta, decís? Sí, no, a ver, recién salía, estaba todo muy fresco, y hoy con la distancia, claro, y con el paso del tiempo uno sigue pensándose a sí mismo, ¿no? Su propia vida, y hoy quizás analizo de otra manera. Es imposible que un libro te ilumine, sería como una cuestión religiosa que habitó en mí solamente en la infancia y adolescencia, porque mi abuela desde muy chico me llevaba a la iglesia y yo aprendí a leer a los 4 años con la Biblia. Pero después eso de leer un libro y que, no sé, sí, fuiste revelado, no, la verdad que no fui un apóstol de la literatura política, pero sí que empezar a leer ciertos autores me hizo tomar conciencia de clase, y si hay algo que a mí me salvó, por usar otro término clásico de la religión, es entender que era un individuo, pero que pertenecía a un grupo, y que pertenecía a un colectivo, y que había terminado en la cárcel por determinaciones que ese colectivo tiene desde el momento en que nacen los individuos que pertenecen a ese colectivo. En mi caso, nací en una villa,
como miles de compatriotas, y en una villa con una tradición, si se quiere, muy sólida de lo delictivo. Villa Carlos Gardel, Sí. Morón. Sí, hasta el día de hoy somos habitués de los medios de comunicación en torno a la inseguridad. Sí. ¿Vivís ahí todavía? Sí, vivo ahí, y es el mejor lugar del mundo para mí para vivir. En ningún lugar creo que he conocido la experiencia de vivir en otros lugares, y en ningún lugar vivo tan tranquilo como en mi barrio. ¿Pero por qué? ¿Es una romantización eso? No, porque los alquileres están carísimos, porque nunca pude conseguir un salario que me habilite la posibilidad siquiera de tener un lugar para trabajar afuera de la villa, y la verdad que es mucho más barato, y gracias al gobierno de Cristina, que urbanizó el barrio, que de ser una villa miseria, de ser un asentamiento muy, muy precario, a ser un barrio urbanizado, y una de las urbanizaciones más sofisticadas que hubo de todas las urbanizaciones de ese momento, en fusión con el municipio de Morón. Y el hecho de tener una casa digna a partir del 2010, 2011, para mí fue muy importante. Yo salí de la cárcel, o sea, cuando entré me sacó el grupo Geoff de la casilla de la villa en la que vivía. Un ranchito bien chiquito, bien humilde. Y cuando salí de la cárcel volví al barrio urbanizado. Yo creo que eso fue determinante. Yo, si hubiese vuelto al antiguo ranchito, no creo que hubiese seguido el camino del arte. Ajá. Me hubiese ganado la desesperación de la miseria. El Estado, entonces. Exactamente. No cualquier Estado. Un Estado con una voluntad de ir a equilibrar, ¿no? De décadas de injusticia en un año. Porque fue eso, el plan de vivienda se hizo en un año. Fue como muy veloz. Y te cambia la vida, porque obviamente mucha gente tiene naturalizado el techo de losa, las necesidades básicas cubiertas. Yo siempre digo, nosotros odiábamos la lluvia. Claro. A mí me reconcilió con la lluvia la urbanización. Cristina, podríamos decir, siempre lo dije así. Cristina me reconcilió con la lluvia, porque la lluvia era las cloacas saliendo de todas las casas, entonces no era una simple inundación, era una inundación de materia de mierda fecal, sí, por decirlo educadamente. Sí. Entonces sí, las condiciones materiales son las que determinan el trayecto de una vida, en la mayoría de los casos. Hay otra cosa que me gustó de una de las notas que vi que te hicieron. Estamos hablando con César González, cineasta. Vive en la Villa Carlos Gardel, en Morón. Es que vos decís que cuando los medios van a la villa, habitualmente para contar casos de inseguridad, una cosa que gritan desde las ventanas no es algo que vos contaste, es algo que ocurrió durante un recorrido tuyo. Y a mí eso me quedó mucho, que desde la ventana la gente dice a los medios que pasan, digan la verdad, grita la gente que está detrás de la reja en su casa. Y es verdad que eso pasa mucho, que le gritan a los medios digan la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? No, es que el vecino ya se acostumbró a que lo que va a ver después en la televisión es una imagen mistificada del barrio, completamente abstracta. Y saben que nos han traicionado históricamente los periodistas. Muchos periodistas que pasan horas y horas en las casas con la gente, haciéndose los buenitos, los amables, vamos a mostrar la otra cara al barrio. Después el informe que hacen es siempre, principalmente, viste como ahora hay un pianito ahí de fondo, no, en este caso, y te ponen música de tensión, de acción, de suspenso, como algo va a pasar. Y lamentablemente después terminamos pagando esas consecuencias
los que queremos filmar otra cosa, porque a veces yo mismo voy a otro barrio donde quizás no me conocen o no me conocen de cara y aparezco con una cámara y termino recibiendo una hostilidad. Claro. La cámara misma... Te dice lo mismo. Sí, recibe una hostilidad bien ganada en los barrios porque se lo ganó. Porque los vecinos, no, como te digo, no son tontos y saben que históricamente han sido engañados por las imágenes, por el periodismo, por los medios de comunicación. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que es contradictoria, que es una heterogeneidad, que nada, tenemos que reivindicar eso. El simple hecho de hay seres humanos, entonces hay sujetos contradictorios, complejos, no monótonos, no unívocos, no uniformes. Ese es después, si nos ponemos a debatir filosóficamente, no hay una verdad. Justamente la verdad es que no hay una. Esa es la verdad. Sí. Como intentan instalar. Lo vi en esta semana, ¿no? Creo que recién va una semana, ¿no? De las PASO, wow. Fue como un tiempo más del orden del Kairos que de lo cronológico esta semana, porque la verdad se me hizo muy, muy, muy pesada. En el sentido de que en el lugar que ocupa la villa o que ocupan los pobres en el imaginario y en el sentido común argentino, ¿no? Tuve muchas entrevistas, las rechacé, estas las acepté porque me dijeron que había tiempo, entonces que me iba a poder explayar. Pero vos ves esta semana de que no, los pobres, por cómo votaron los pobres tienen que decir por qué votaron así, porque análisis de un montón de especialistas, claro, del voto pobre a Milei. El llamado César González. César, sos villero, ¿por qué los villeros votaron a Milei? Fácil... 50 invitaciones de esas esta semana rechacé porque me parece que siempre, viste, nos dejan en ese lugar de cosa extraordinaria, de cosa por fuera pareciera de la sociedad. Ya no solo el exotismo del que hablan, el fetichismo, la marginalidad para sobre todo las cuestiones culturales, sino ahora en algo estrictamente político y concreto de la vida de las personas. ¿Por qué tenemos que responder como pobres? ¿Por qué no podemos responder como argentinos? Entonces, viste, ahí ya te das cuenta que nuestra identidad, muchos no se dan cuenta, inconscientemente, son discriminaciones encubiertas, si querés, micropolíticas, pero no tan micro. ¿Por qué no hablar como, digo, cuál es la identidad nuestra entonces? ¿La pobreza? ¿O pertenecemos a un colectivo nacional? Digamos, para mí, ahora si nos ponemos a hablar puntualmente de Milei, solo los pobres votaron a Milei. Nadie analiza el voto clase media a Milei, el voto clase alta a Milei, el voto empresarial a Milei. ¿Por qué? Viste, te insistí, yo ya lo vi en el 2015, había escrito un texto en ese momento, porque cuando perdió Scioli la elección, el campo, una parte de la inteligencia del campo nacional y popular decía, desagradecido, después de todo lo que hicimos por ustedes, no nos votaron. Y la verdad que yo no creo que se pueda llegar a ese número solamente con el voto pobre. Entonces hay que analizar otros factores. Y bueno, digo, estos hechos a mí me hacen confirmar muchas de las cosas que quisiera estar equivocado, por ejemplo, ¿no? Que escribo en mi libro El fetichismo, la marginalidad, es decir, ese lugar, como decía antes, que ocupamos en el imaginario, uno lo ve en esta semana, pero de una forma muy, muy explícita. A mí me llama la atención, yo seguramente he caído en algunas de esas discriminaciones de las que vos hablas esta semana, pero me llama la atención particularmente que los pobres hayan votado a alguien que yo pienso que va a ser un gobierno muy perjudicial para los pobres. Entonces eso sí me resulta una contradicción, y ahí me pregunto y me busco una explicación desde alguien que vive en esos barrios pobres. Yo sí la doy de oído, no la puedo dar. Por eso sí me resulta interesante que alguien de la Villa Carlos Gardel, en este caso, me diga, che, ¿y por qué en la Villa Carlos Gardel, que depende tanto de la asistencia del Estado, votan a alguien que dice que va
a hacer desaparecer el Estado casi. Vale para los sectores medios también ese. Sí, por supuesto, sí, es verdad, también. Es más difícil de identificar, ¿viste? No tiene representante. El pobre, sí. agarrás a alguien de la villa, estás hablando con un ya pobre. puede hablar, claro. Ya puede, ¿Con quién un hablas vocero. para decir sos clase media? Está claro. No, pero hay que tener mucho cuidado porque se cae como en un esencialismo automático de, o sea, lo que caracteriza a un pobre son sus paupérrimas condiciones materiales, económicas y sociales. No es una condición sine qua non que te vuelve ni mejor ni peor persona. Adentro de la villa existe racismo, existe fascismo, desde toda la vida. De entre las mismas comunidades que hay adentro de la villa, los chaqueños no se quieren con los santiagueños, hay bronca entre los bolivianos y los paraguayos, el argentino obviamente siempre se cree superior. Entonces yo celebro obviamente que la representación sea transparente, es decir, que no basta de la representación, o sea, históricamente hablaban por nosotros sujetos ajenos a nuestra realidad, no portadores o tutores, porque nosotros no sabemos hablar bien, entonces necesitamos voceros de otra clase. Claro. Celebro que eso no pase y que como bien decís, bueno, prefiero preguntarle directamente al vecino. Pero eso no quiere, vas a encontrar de todo. No es tu respuesta, tu mirada, la mirada de la villa, es una mirada. Exactamente, y creo que es muy importante aclararlo. Por lo menos desde mi lugar yo no hablo como por el colectivo villero cuando son por lo menos 5 millones de personas según las que viven en villas y Es importante esto que vos decís, porque medio que la tenés regalada para ser una voz importante en los medios de comunicación si decidieras hablar por los villeros, por los pobres. Tendrías sí, es mucho rodaje, mucha visibilidad, te convertirías en una figura quizás más conocida. Vas por otro lado vos, pero la tenés muy a mano esa. Sí, puede ser. Sí, a ver, hablo de mi lugar como individuo, pero después también, vivo cuestiones que compartimos un montón de personas, por el solo hecho del lugar donde vivimos, por compartir un mismo espacio, pero sería muy deshonesto intelectualmente eso. Hablar por los pobres y decir, bueno, los pobres votaron por tal cosa. No, mirá, en mi barrio tengo pibes y gente muy preocupada por lo de Milei. Y no votó a Milei. Y gente dispuesta a resistir y gente triste desde el domingo. Triste, que no sale de ese lugar. Entonces no será la mayoría, ¿no? Pero existen. Entonces no puedo decir... Ya ahí se perdió no puedes generalizar. Ya no se puede generalizar. ¿Y qué piensa César González? ¿No? ¿Qué piensa la villa? ¿Qué piensan los pobres? ¿Qué piensa César González sobre el fenómeno Milei? Que, bueno, es algo muy nuevo en la historia política argentina, en general, en la historia reciente, ni hablar. Un personaje que estaba más para ir al bailando por un sueño, puede terminar en el sillón de Rivadavia. Una decadencia absoluta de la clase política, una decadencia de las utopías también, porque ahora la utopía máxima es que no gane él, pero no hay un entusiasmo por la positiva. Positiva, eso claro. Me parece muy frustrante. Y creo que hay que entender para mí en qué momento, dentro de qué momento también del mundo occidental aparece Milei, porque Argentina no está aislada del mundo, por más que tenemos nuestras propias particularidades, pero creo que va de la mano con la cosmovisión del emprendurismo, sí. Del ser tu propio jefe, de ese individualismo, falso individualismo, que hace uso de un concepto muy, muy universal y que siempre va a ser atractivo, como el de la libertad, en un momento donde estábamos todos encerrados por la pandemia. Y como lo decía la otra vez en Desiguales, ¿no? También hay una cosa que surgió últimamente en Argentina, que es como todo el mundo es economista,
o todo el mundo sabe hablar de economía, Sí. o como que todo el mundo maneja términos de la economía, y en todos los programas hay economistas. Sí. Digo, no sé, desde intrusos a los programas de fútbol, alguien habla de economía. Y de golpe aparece, ¿no?, un encantador de culebras que te nombra que se hace el Chicago Boy, pero que, o sea, cualquiera de los Chicago Boy lo escucha a Milei y lo reprueba para mí, como profesor. Lo manda a finales en todas las materias, un gran plagiador, encima está comprobado. Pero habla de números y te cita tal autor austríaco y tal otro, y la gente, como se siente economista, acopló para mí bien con ese sentimiento de que del sujeto economista que floreció en Argentina en los últimos años. Después yo creo que es alguien, o es un movimiento, se está hablando mucho de cómo catalogarlo, si de neofascismo, o yo también lo llamé en un momento postfascismo, ¿no? Porque ayer veía un tuit del gran Carlos Busquet que ya no está, que es una de las grandes pérdidas que tuvimos en los últimos años en el campo intelectual. Pero él decía, por lo menos los nazis amaban su patria, ¿no? Ya lo decía, creo que en el 2020, 2021, o por Macri. Los fascismos históricos eran nacionalistas. Sí. Y eran se sostenían con el bienestar de la clase obrera, sobre todo, ¿no? Pero no abolían la propiedad privada. Eso es el comunismo, ¿no? Abolir la propiedad privada. Los fascismos italianos, alemanes, hicieron mucho por su país, pero no se abolió la propiedad privada. Donald Trump, fascista, todo lo que quiera, pero proteccionista, y América para los americanos. Claro. En nuestro país esto sería completamente lo contrario. Y es fascismo, pero también es una reacción. Porque no es solamente un voto bronca el voto de Milei, es un voto de súper bronca, de reacción ante un montón de avances civiles. Ajá. Yo creo que es la reacción del hombre blanco, Sí. del hombre blanco, ojos claros, del macho alfa blanco que se vio amenazado en estos últimos años, se cree que está siendo amenazado por el feminismo, por los negros, por los marrones. Sí. Ve que perdió la hegemonía, por lo menos a grandes rasgos, y es una reacción completamente a eso. Sí. No es el antiprogresismo, sí. Sí, y aparte, nada, de este lado, podríamos decir los que estamos de este lado, o sea, contrario a Milei, un poco convencidos de eso. No, es verdad, fuimos muy progresistas estos últimos años. ¿Qué? ¿Darle derechos al colectivo trans, el aborto? ¿Eso estuvo mal? Lo civil no eclipsa lo económico. La sociedad no es solamente que te llenen la panza. Es muy importante, pero también es el avance civil, el avance de ideas que hasta hace 10 años parecían imposibles, son muy importantes. Y César, vos ponías en tu cuenta de Twitter que tenías un montón de familiares, amigos que habían votado a Milei. ¿Qué es lo que les gusta de Milei? Cuando vos les preguntás, ¿por qué lo votás? Yo nombré sobre todo familiares que lo votaron justamente porque van a la iglesia evangélica o evangelista, es decir, todos antiaborto, anti-homosexualidad, y Milei es el que viene a restablecer o sea, el orden económico, digamos. Ningún voto económico ahí. A ver, nadie cree en la dolarización, no hay nadie que se lo crea. Saben que es imposible en este país. Para mí, Milei es sobre todo alguien que se lo vota porque viene a restaurar un supuesto orden que se perdió. Ajá. Y lo veo y lo vi. ¿Y eso tiene que ver con la inseguridad, ponele? La inseguridad es un factor muy, muy, muy importante. La gente quiere ver sangre y aparte está en el ADN de nuestro país.
está en nuestro ADN como sociedad la violencia, palpita en nuestra sangre. O sea, la dictadura más sangrienta de Latinoamérica fue la Argentina. Brasil teniendo, creo, 3 veces más población que Argentina y con una dictadura que duró 3 veces más, creo que no llega a los 3.000 desaparecidos. Chile no llega a los 3.000 desaparecidos. Argentina, 30.000, por lo menos, ¿no? Entonces, la violencia, o sea, quisieron matar a Cristina en vivo y en directo. ¿Me entendés? Sí. Como el Joker, la película, sí. Lo mismo. Y no creo que ahí fue un punto final. Ahí se abrió una caja de Pandora de la violencia y una escalada de violencia que es lo más preocupante que gane Milei. La dolarización, si gana Milei, va a ser como lo más tranquilo. Para mí se van a liberar unas fuerzas muy oscuras que están expectantes en nuestro país. Se habla, los militares presos festejaron a Milei, una vicepresidenta habría completamente reivindicadora de la dictadura militar. No es chiste. No es chiste. Ya te agreden, son muy agresivos en las redes sociales. O sea, no serán en cantidad, no sé cuántos son, pero son muy peligrosos. Si vos tuvieses que definir un discurso de campaña para que no gane Milei, ¿sería ir por andarivel? Sí, para mí es muy importante que... Obvio que lo económico es fundamental y más con un país que tiene recursos naturales como para ser por lo menos una potencia del BRICS, sumarse al BRICS por lo menos. Yo creo que se van a liberar fuerzas muy oscuras, que ya están liberadas, que se liberaron con el asesinato que no fue milagrosamente, porque no se explica desde otro lugar que no sea el milagro, de Cristina. Si ya en el centro de la escena de una sociedad eso no sirvió para ningún pacto social, sí. Y no importó, fue en vivo y en directo, lo vio desde un nene de 4 años a un anciano, de que se podía ir y matar a una expresidenta y no iba a pasar nada, y no pasó nada. Eso ya quedó instalado, ¿me entendés? Y desinstalarlo no va a ser para nada fácil. Casi el 60% del electorado votó expresiones de derecha y ultraderecha. No sé cómo se va a revertir eso. Solamente que todos los que no fueron a votar vaya por lo menos la mitad, todos los votos al candidato de la Unión por la Patria. Lo veo difícil. Vos como cineasta, que además te interesa retratar la realidad, lo que pasa, me imagino que Milei debe ser algo muy atractivo también desde ese punto de vista, ¿no? No sé si te imaginás haciendo algo sobre Milei, si te gustaría meterte en ese mundo. ¿Qué te parece que hay para mostrar ahí desde el arte? Ahí me tocaste algo que la verdad estoy como hasta enojado, porque le propuse a varias personas hace 6 meses que había que filmar esta campaña electoral. ¿De Milei? No, en general. Que era para mí un año muy interesante para ver qué estaba pasando en la sociedad y que las cámaras registren las campañas de cada uno y qué pasa en la calle. No conseguí ni 10.000 pesos para filmarlo. Qué lástima. Y mira, hubiésemos filmado esto que pasó el domingo, hubiésemos visto en los barrios que pasaba, pero bueno, el cine no está hecho para los pobres, entonces no reniego con eso. Todavía cuesta aceptar que un negro pueda ser director de cine. Si la idea se le ocurría a cualquier clase media, iba a tener que elegir la financiación. Le iban a venir de tantos lugares que iba a tener que seleccionar. Pero vos sos un tipo... Más allá de eso, sí es un fenómeno... Instalado, digo. A vos que sos un tipo instalado. Me sigue costando muchísimo. ¿Te siguen discriminando por pobre y villero? No quiero decirlo así porque viste que parece un lugar medio de víctima que no se corresponde conmigo, porque yo lucho, yo no lloro. ¿Viste? Estaba el libro de Jorge Massetti, los que luchan y los que lloran. Yo lucho. No porque no llorar en términos porque que no sos insensible, sí. No por eso, sino que sí, a ver, está a la vista, está a la vista lo que es el cine nacional. Comprueben cada 10 películas mainstream, independientes, lo que sea que salen, los colores de piel de los directores, haciendo un lombrosismo de izquierda. Sí.
la mayoría clase media, con suerte clase media, un director de cine en Argentina o directora. Con suerte. ¿Y qué te hubiera gustado mostrar de eso que no pudiste? No, yo quería filmar lo que estaba pasando, filmar la cotidianeidad. Y filmar la cotidianeidad en estado puro y encontrarme. No tanto salir con una idea fija de lo que. de llevarlo, ¿no? Yo me imaginaba, bueno, ver desde el momento en que aparecen los afiches en un barrio, hablar con el almacenero, ¿no? Que cada almacén en un barrio es como la sede del Ministerio de Economía. Yo se lo digo así, el almacén que tengo al frente de mi casa, Chula, yo lo considero, viste, así. Eso es como una sinécdoque también profética, porque él en el 2015 me dijo Macri y yo lo miraba como diciendo, pues mira lo que estás diciendo. En el 2019 me dijo Kicillof, cuando yo Kicillof en provincia, no. Sí. Antes que lo pusieron de candidato. ¿Y ahora qué dice el almacenero? No me asustes. Ahora me pregunta él a mí. Y yo le digo, no, estamos era al revés el chiste, claro. Falló la mesa testigo. Este año falló la mesa testigo. Sí. Y vos Tal cual, decís es que una mesa testigo. el movimiento de esa panadería te dice más o menos qué va a pasar. Porque él se debe ir al panadero, ¿cómo se llama el panadero? Almacén. Chula, sí. Almacén, dijiste. Sí, almacén, sí. El almacén. El almacén Chula se debe guiar por el movimiento, el consumo. Sí, y a ver, yo no entiendo. Espero que esta semana, si esta semana no hay una batería de medidas que impacten en el autoestima y en el alma del campo nacional y popular, cada vez va a ser más irreversible. Se tendrían que haber ya anunciado. Yo creo que también lo que veo en ese almacén, por lo menos en mi barrio, no, que la gente económicamente la está pasando muy mal. Que volvió el fiado, que volvieron. Decir que, bueno, por lo menos en provincia de Buenos Aires hay cosas muy interesantes como la cuenta DNI, que les da un montón de beneficios a quienes la tienen. ¿Viste? Hay herramientas muy interesantes que están funcionando, que deberían usarse como ejemplo para aplicarse cada vez más. Yo veo que hay como la misma necesidad que yo vi en los 90, pero con un piso y con un colchón, que es lo que no había en ese entonces. Antes era el precipicio. Sí. Ahora hay por lo menos un colchón que cada vez es más angosto, ¿no? Que en el 2019 tenía un metro, vos caías y tenías un colchón de 1 metro para que te recibía, y acá está cada vez más finito. Pero existe ese colchón que son las asignaciones, que es universal por hijo, y un montón de movimientos sociales ya completamente arraigados en los barrios, cosa que no habían pre-2001. No había de qué agarrarse. Yo lo que digo es, espero que el peronismo no esté jugando a perder realmente. Y ¿Te lo preguntás? El peronismo a nivel estructural, macro, ¿no? Las bases, obviamente, no quieren que gane Milei. Y aparte esta paradoja democrática, ¿no? Milei no tenía fiscales de mesa. Y no hay una acusación de fraude por ningún lado, ni de faltante. Es decir, ¿quién le cuidó las boletas a Milei en cada rincón peronismo del país? ¿Me entendés? Entonces, si están jugando a perder, que vayan avisando, porque así, no sé, nos aferramos al FIT de última, que por lo menos te tira alguna que otra utopía. Ahora, vos decías, a mí Cristina me reconcilió con la lluvia, que es una frase hermosa, demostrando cómo el Estado puede estar presente, cubrir las necesidades, cambiarte la vida. En estos últimos 4 años, en este gobierno,
¿Viste al Estado presente? ¿Qué viste del Estado? Y yo recuerdo la experiencia de la pandemia, ¿no? Con la complejidad que por un lado era el Estado típico, autoritario, porque no te dejaba estar. No te dejaba salir. Y a la vez el fenómeno de la IFE, las cuestiones de la ATP, las vacunas gratis. Y no solo las vacunas gratis, la atención de la salud pública, lo que trabajó la salud pública en ese momento, con todas las fallas y deficiencias, sí, y lo ineficaz, todos esos términos tan neoliberales que les gusta a tantos. Ahí la salud pública demostró el potencial humano y también tecnológico, o sea, y todos los nuevos hospitales que se abrieron, los hospitales que se hacían en móviles, creo que eran, sí, en 3 días. Yo creo que nada, en cierta medida, lo digo siempre un poco irónico, un poco no, se extraña la pandemia. A nivel Estado se extraña la pandemia. Claro. El Estado tenía la IFE, las ATP para todas las empresas, es decir, todas las pymes que ahora votan a Milei se olvidan que hubo un recontraestado. Yo vi varios informes, varias estadísticas que fue uno de los estados que más cuidó a su gente, Argentina. Lo que pasa es que no tuvimos, un presidente a la altura de ese momento, ¿no? O fue fugaz lo que estuvo a la altura. Recordemos que tuvo no sé cuánto de aprobación o de imagen positiva, más que Perón tuvo una imagen positiva, sí, superior a Perón en un momento. Caso único de cómo desperdiciar capital político, ¿no? Sí, sí. El recuerdo, es decir, en esos 4 años hay un montón de ejemplos de un Estado presente, y yo creo que si la inflación fuera otra, también el clima electoral sería otro. Y a esta situación de Milei también llegamos por ellos chicaneándose, el Poder Ejecutivo chicaneándose entre ellos. Eso fue muy... Una pelea interna dentro del oficialismo. Sí. Estamos hablando con César González, que es cineasta, ensayista, poeta. Te vi, César, que antes de entrar estabas haciendo unas notas en tu cuaderno que has traído, un cuaderno de los típicos cuadernos de escuela, con el forro azul. Sí. ¿Qué estabas escribiendo? ¿Qué estabas garabateando? Un par de las cosas que ya dije. Ah, está bien. Una de las que no dije es que más me la pregunto, no tengo la respuesta. Si Milei es tanto una causa o un efecto, ajá, de la sociedad. Causa sería que realmente la sociedad necesita verse, necesita ver su sed de violencia saciada, ¿no? Entonces es causa más que un efecto de cosas sociales. Uh-huh. Es decir, es producido por la sociedad o un productor de la sociedad. Para mí es productor, es un ejemplo vivo. Representa muy bien a una parte de la sociedad argentina, Milei, pero de una forma muy, muy concreta. Como lo decía antes, ¿no? Es también el varón fuerte, ¿no? ¿Viste? El varón. ¿Hay algo de lo auténtico que también se valora? De la autenticidad de un tipo que quizás los otros están más caseteados, más claro. Para mí, no sé qué sería. También, a esto, ¿viste? Como hay esto que se llama lo políticamente correcto y que Macri salió como a decir. Entonces, ¿qué es ser auténtico? Eso es ser auténtico. Si Milei es lo auténtico, la referencia de la autenticidad está pero completamente en la lona, porque dice que hay que ser auténtico es hablar de vender niños, de vender órganos. ¿A dónde está lo auténtico en eso? Porque dice las cosas como son. Y ahí es donde se hace fenómeno de que había mucho potencial votante de Cristina que
que votó a Milei Sí. por lo mismo, supuestamente, porque Sí. Cristina dice las cosas como son. No, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Ven un protofascista que se empalma con su fascista interior. Ajá. No veo nada auténtico en Milei. Veo que es una lectura muy simple, muy culposa de cierto progresismo también, que el progresismo es culposo. Ujú. ¿Viste? Entonces, cualquier polo, el pobre es bueno porque es bueno, y ahí es malo porque, y cuando es malo porque es pobre, ¿no? Eso creo. ¿Y a qué le atribuís eso de la gente quiere sangre? Porque, digo, recién lo decías, pero mucha gente me lo dijo esta semana de distintas fuentes, y de hecho creo que la respuesta de eso es el 10% que saca Horacio Rodríguez Larreta, es que la gente no está votando el consenso, el diálogo. ¿Por qué crees? Creo que eso tendría que ser una condición muy positiva para el campo nacional y popular. Es decir, hay un electorado que está aborreciendo el centro, ¿no? Que yo juego con la frase de Rabelais, el francés que decía la naturaleza aborrece el vacío. Bueno, yo digo, el electorado argentino en estos momentos aborrece el centro, claramente. Y justamente el candidato peronista es el autor de la ancha avenida del medio. Entonces estamos en problemas porque... Y fíjate la buena elección que hizo Juan Grabois, con casi... Que a él no le cuidaban tanto las boletas a nivel nacional, ¿eh? Se las cuidaban más a Milei que a Grabois. Y me consta porque he hablado con compañeros y compañeras por todo el país. Y no, por más que se le pueda machacar muchas cosas, no es un centrista en su discurso, claramente. Hizo una gran elección. Muchos mensajes nos están llegando para celebrar la charla con César González. César, sos un genio, abrazos, qué espectacular la conciencia de clase. En épocas donde cualquier banana se cree más de lo que es y vota a la derecha para sentirse que pertenece a una clase social más alta, escuchar a un laburante entender quién piensa en él cuando gobierna es un orgullo. Lo digo como clase media profesional que tengo, un buen pasar, y muchos de mi entorno se creen Anchorena y en realidad son Pérez. Buen día, gracias César por todo. Gracias Futu, ¿cómo la ves por esta entrevista? Con tiempo, Silvia Saladino. Sería, dice alguien como Mayra Arena, me gustaría saber qué piensa sobre ella Mirta de Mardel, no sé, o el apellido. ¿Qué pensás de Mayra Arena? No tengo un espíritu de hablar así. ¿Qué pensás de tal persona? Hay muchas ideas con las Está que bien, no si no querés, no. No, hay muchas ideas con las que no concuerdo para nada. Y creo que es importante igual que haya cada vez más cantidad de voces en el ámbito público y mediático. Porque mientras más seamos, mejor. Sí, lo único que me preocupa es que se le adjudique un poco ese lugar de vocera oficial de los pobres y que ella se sienta cómoda en ese lugar. Esta semana dijo que los pobres veían en Milei un Perón. Y un rato antes creo que había dicho la gente no sabe quién fue Perón o qué fue del peronismo. Por un lado dice no hay que subestimar a los pobres, pero por otro lado ella sabe que los pobres ven a Perón como Milei. Es una contradicción eso. Si no hay que subestimar, no podemos tirar títulos así tan absolutistas. Después creo que peronismo de derecha hubo siempre, y creo que ella se encuadra más o menos en ese lugar, ¿no? El peronismo más tradicional, vernáculo, Dios, patria, familia, pareja heterosexual. Ella es declarada antiaborto, tiene unas visiones medias raras sobre la inseguridad, bastante punitivista. Yo sí, todo lo contrario. Pero celebro que haya eso, que la gente entienda lo que te decía. Si tenemos que reivindicar algo, pedir una reivindicación a los villeros, es la complejidad.
¿Me entendés? Es que no somos un fin en sí mismo, no somos una categoría que se agota rápidamente. O sea, pensémoslo a la inversa. ¿Alguien se atrevería a decir que la clase media son todos iguales, piensan todos de la... ¿me entendés? Cuando las veces que lo quise decir me dijeron resentido, bla. Igual para mí resentido es un halago, a esta altura. ¿Sos un resentido? Soy un resentido, sí. Así ¿Por qué? Y mi libro se llama El Niño Resentido, mi próximo libro. Ah, mira, ¿lo estás escribiendo te tiro ya? una casi primicia. Bien. Ya está terminado, ya está en imprenta. El Niño Resentido. El Niño Resentido. ¿Y por qué ese título? Porque es el que me terminó, tuve muchos en la cabeza y es el que me terminó gustando más. El que creo que se reflejaba bien lo que quería decir, y porque como es una palabra cargada de tanta negatividad, Claro. el resentimiento, y como que el pobre resentido también es la figura más aterradora para la sociedad, porque Sí. para mí es el pobre que se da cuenta de su lugar en el mundo, de que lo cagaron. en qué coordenadas está, de que es muy probable que nació pobre y que muera pobre. Nosotros los pobres tenemos la herencia al revés, ¿viste? Claro. No heredamos nada, y encima tenemos que ver cómo ayudamos a nuestros viejos a que tengan algo. ¿Viste? Que en las otras clases tienen herencia, Sí. reciben una casa, reciben algunos bienes. No, nosotros al revés. Como la herencia invertida. O sea que vos no llorás, pero decís que los pobres tienen razones para el resentimiento. De sobra, y por algo es una palabra tan maldita que nadie la asume. ¿Me entendés? Es hay que perdonar, no le podés echar la culpa a la sociedad de tu pobreza, si vos querés vos podés salir de ahí. Como si fuera un simple acto de voluntarismo. Como si las condiciones materiales no tendrían ninguna influencia, como si todos partiríamos desde el mismo lugar. También siento que es un problema que no haya tanta representación, si bien hay algunos casos esporádicos, no sé, está Natalia Saracho. Creo que también ahí hay algo que tendríamos que se tendría que multiplicar. No puede ser cada elección hombres blancos, clase media, bueno, para que arriba, fueron a escuela sí. privada encima en esta elección, a universidad privada, perdón. Creo que, no sé si fue alguno de los que está en la carrera Octubre que haya hecho universidad pública. No sé Milei dónde estudió. En la Universidad de Belgrano. Ah, mira. Creo que la Reta era el único que... La La Reta Reta es de la economista UBA. de la UBA. Mirá Y que Patricia paradójico. Bullrich. No, de Palermo. Ah. Universidad de Palermo. César, me encantó charlar con vos la primera vez que te entrevisto. Muchísimas gracias por venir. Nos dejás preocupados, por supuesto. Ya estábamos preocupados y nos dejás más preocupados también. ¿Querés agregar algo? Decime. No, que es fundamental estar preocupado. Hay que tomar realmente en serio lo que... Por más que no gane Milei, va a tener una gran representación en el Congreso. Y una gran representación en el Congreso de gente muy violenta, que está bien, ¿viste? Se habla mucho ahora de la ignorancia, ¿no? Por ignorancia. No, nunca hubo tanto acceso a la información como en estos tiempos. La gente vota más consciente que nunca. Sabe lo que está votando. Terminen con lo de la ignorancia. No están ignorando. Saben, si lo ven, lo escuchan. Él es literal, no es como Macri, que decía una cosa y después hizo otra. Ahora lo viene diciendo hace 3 años y la gente lo votó con mucha información, con información. Ignorancia, lo que por suerte no hay, es la democratización que trae Internet. Gracias, César. Gracias a ustedes.